y todo, pero ya estamos ok para empezar. Bien, como siempre, el mismo sistema, el Seba va a estar ahí en el chat, ya, entre las sombras respondiendo todo lo que sería las dudas, ya. Lo que sí, chiquillos, necesito que ser súper preciso en lo que son como los patrones que vamos a tener en esta clase, ¿ya? Como vamos muy atrasados y es intensivo, ¿ya? Voy a tener que acelerar un poquito el ritmo, ¿sí? De tal forma que si tienen alguna pregunta, que sea ojalá lo más precisa y concisa, no digo que no haga la pregunta, sino que haga la pregunta de manera precisa, ¿ya? Ya sea a mí o de preferencia igual al SEBA, ¿sí? Por interno, Sí, ¿ya? porque el De tal profe va a manera estar más que, enfocado en explicar la clase. Así que pregúntenme a mí nomás, claro, cabrón. De verdad. sí, ¿ya? Ahí, bueno, el profe les compartió la guía, ¿ya? El PPT también, ¿sí? Bien, ya, démosle. La clase pasada estuvimos viendo como la segunda parte de ecología, ¿cierto? Hoy día tendríamos que terminar esta parte y esta clase además es larga, ¿ya? Es muy larga la clase. Nosotros alcanzamos a ver como un 10% nomás de la clase, la verdad, ya no, un poquito más, 15 a 20% de la clase. Eh, y tenemos que, ojalá, llegar hasta, ay, ojalá, la mitad de teoría y diversidad celular, ¿ya? Que sería como esta otra unidad, ¿sí? Hoy día deberíamos terminar como con lo que es ecología, ¿ya? Como les dije, insisto, no es que no hagan las preguntas, ¿sí? Y si hubo algo que no quedó claro, pregunten nomás. Solamente que traten de ser como bien precisos, ¿ya? Y concisos con las preguntas. ¿Vamos? Ya. Estuvimos viendo lo que era flujo de materia y energía, los ecosistemas, los niveles tróficos, ¿ya? Y hasta ahí no me alcanzamos a ver. Cadenas y tramas tróficas, ¿sí? Que de hecho terminamos como súper encima. Tenemos que ver un poquito de lo que es bioacumulación, los ciclos biogeoquímicos, que solamente voy a enfocarme en dos, porque los otros los pueden ver ustedes, ¿ya? No son tan difíciles. Pirámides ecológicas, fotosíntesis, les coloqué un regalito en el Power, ¿ya? Así que les voy a compartir después el Power, ya va con un regalo que les puede servir. Y la última parte que es como más fácil, porque es como de conocimiento general, ¿ya? Algo como conocimiento común, ¿ya? Conciencia común. Esto es lo que estuvimos viendo, ¿ya? Cadena trófica y red trófica, que no es lo mismo, ¿sí? Obviamente están vinculados, pero no es lo mismo. La red trófica es una suma de cadenas tróficas, ¿sí? Que la cadena trófica yo les decía de que era como básicamente un camino, ¿sí? Acá, por ejemplo, hicimos el ejercicio, ¿ya? Ojalá se acuerden de que decíamos ya, el pasto era nivel trófico 1, ¿cierto? El pudú era nivel trófico 2 o consumidor primario, ¿sí? Después, por acá, el Puma teníamos nivel trófico 3 o consumidor secundario. Y así, fuimos jugando con eso, ¿ya? ¿Se acuerdan de eso, chiquillos? Esto de productor, consumidor primario, secundario, terciario. ¿Sí? ¿Estamos bien con eso? Ya. Que era básicamente esto, ¿ya? Esto es otra forma de verlo, pero es lo mismo, ¿sí? Productor, consumidor primario, secundario y terciario. O nivel trófico 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Ok. Teníamos acá lo que eran todo este segmento de aquí, los heterótrofos, o consumidores directamente, ¿ya? Los que necesitan de otro individuo para poder obtener nutrientes. Por eso heterótrofos, ¿ya? Y los productores, o, bueno, ahí está, autótrofos, ¿cierto? Eso, autótrofos, ¿sí? Producen su propio alimento, no requieren de otro individuo, ¿ya? No, todavía no, Mati, porque llegamos hasta aquí nomás. La parte de la regla del 10% viene justo después, ¿ya? Que es a lo que estás haciendo alusión tú, ¿ya? Bueno, de nada. Miren, acá, dentro de todo lo que son los ecosistemas, esto funciona de la siguiente manera. Nosotros tenemos una fuente de energía principal, que es el sol, ¿ya? Es una verdadera fuente de energía. Obviamente no es ilimitada, se supone que en algún momento se va a acabar, pero eso va a ser en millones y millones de millones de años más, ¿ya? Le queda harta vida, entre comillas, al sol, ¿cierto? Pero él entrega la energía, lo que serían los productos, ¿sí? Pero no hay nadie que le entregue la energía a él, de vuelta. Por eso es una fuente de energía, ¿sí? Pero
En cambio, por acá nosotros tenemos a una categoría que se llama descomponedores, ¿sí? Descomponedores, bueno, detritívoros también, pero principalmente descomponedores, ¿ya? Y si que se acuerdan bien de lo que estuvimos hablando, los productores hacen una conversión, una transformación de materia, ¿ya? De materia inorgánica, ¿ya? En materia orgánica, ¿sí? De hecho, si estamos hablando de autótrofos, podemos hablar de los fotosintetizadores directamente, los que hacen fotosíntesis, ¿sí? ¿Qué componentes se utilizan en la fotosíntesis? Veámoslo como un ejemplo. ¿Qué componentes se usan en la fotosíntesis? Ya, perfecto. Agua, ¿cierto? H2O, CO2, luz, ¿sí? Ya. Me quedo primero, por ahora me quedo solamente con los dos componentes que me dijeron primero. Es H2O, CO2. Esas son moléculas inorgánicas, ¿sí? ¿Y qué se sintetiza en el proceso? Principalmente, ¿qué se sintetiza en la fotosíntesis? Una molécula orgánica, ¿cuál es? ¿O los pillé? Bien. Glucosa, ¿sí? Y la glucosa es un azúcar, ¿ya? Muy bien. El almidón es como una modificación después de la glucosa, ¿ya? Pero la molécula basal, de hecho, para sintetizar el almidón y demás, porque el almidón es pura glucosa, ¿cierto? Sí. Pero la glucosa es la que se sintetiza directamente en el proceso. Y si se dan cuenta, ahí está la conversión de materia inorgánica a materia orgánica, ¿sí? Y los descomponedores hacen el proceso inverso. Toman la materia orgánica, ¿ya? Y la convierten en materia inorgánica, ¿ya? Ellos hacen el proceso inverso, los descomponedores. Si se dan cuenta, esto es súper importante porque esto es lo que permite que la materia, y es que esta es la idea clave, hacia donde estoy dirigiendo todo esto, ¿ya? Hacia este punto. La materia fluye de manera cíclica. Cíclica. ¿Por qué? Los descomponedores se encargan de tomar toda la materia orgánica que pueden entregar los seres vivos, ¿sí? Ya sea en las heces fecales, por ejemplo, los desechos, o directamente cuando los seres vivos dejan los cadáveres, ¿sí? Se vamos a colocar aquí como un dato, ¿ya? Cadáveres. Todos los seres vivos mueren. Eso es una ley, ¿cierto? Una ley de la vida y la muerte, ¿sí? Entonces, cuando dejan esos restos orgánicos, los descomponedores toman esos restos orgánicos y lo trabajan, lo transforman en materia inorgánica, ¿sí? Y esa materia inorgánica, fíjense, el caminito que hace la flecha acá, miren, voy a indicar, miren todas estas flechas, ¿ya? Todas esas flechas, desde los productores, de los consumidores primarios, de todos los niveles tróficos, salen flechas hacia los descomponedores porque todos pueden morir. Entregan esa materia orgánica y los descomponedores lo transforman en materia inorgánica y los productores toman esa materia inorgánica y la trabajan nuevamente, ¿sí? Por eso la asociación es tan estrecha entre materia, o sea, entre productores y descomponedores, ¿sí? Para de esa forma hacer un ciclo, ¿sí? Un ciclo así, literalmente un ciclo, ¿ya? Los productores transforman la materia inorgánica en orgánica, la entregan esa materia orgánica a lo que es la cadena trófica, ¿sí? Fluye, 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 y cuando mueren los seres vivos, entregan esa materia orgánica a los descomponedores. Lo convierten en materia inorgánica y nuevamente los productores se aprovechan de eso, ¿sí? Exacto, muy bien. Son como esos amigos como que se la prestan, ni siquiera es que se la dan, ¿cierto? Se prestan como parte de esa materia, solamente que convertida, ¿sí? Exacto. Justamente los gusanos participan en esto, por ejemplo, las lombrices, ¿cierto? Para generar el compost, ¿ya? Porque trabajan la tierra, ¿ya? Y de hecho los descomponedores están en gran parte en la tierra, que son hongos y bacterias principalmente, ¿sí?
Bien, entonces la idea clave, la materia fluye de forma cíclica gracias a los descomponedores, mientras que la energía fluye de forma lineal porque el Sol es nuestra principal fuente de energía. Y digo nuestra como planeta, ¿cierto? Como seres vivos en general. No hay quien le entregue la energía de vuelta al Sol. ¿Bien? Sí, como dice justamente el profe Seba, ya los detritívoros también participan, pero en un nivel distinto. ¿Ya? Los descomponedores por lo general trabajan en un nivel más pequeño, más como molecular. ¿Ya? Los detritívoros trabajan en un nivel más macro. ¿Ya? Típico ejemplo de los detritívoros, las lombrices, como dijeron ustedes, y también los escarabajos estercoleros, por ejemplo, que andan con una pelotita de caca, ¿cierto? Siempre la andan, la llevan, y la trabajan también. ¿Ya? ¿Bien hasta ahí? ¿Alguna duda con esto? Ya, súper. Entonces, materia fluye de forma cíclica, energía fluye de forma lineal. ¿Sí? Ya, voy a avanzar nomás, chiquillos. ¿Sí? Tengo que terminar de ver esta parte. Ok. Asociado a las cadenas tróficas encontramos el concepto de bioacumulación. Como su nombre lo está indicando, se acumulan componentes en los seres vivos. Por eso bio, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que hay componentes tóxicos que no se pueden metabolizar ni desechar, por eso aquí les destaco esto, ¿ya? Esa idea clave del texto, eso, ¿ya? Eh, porque son algunos componentes tóxicos que simplemente el organismo no los puede trabajar, ¿sí? ¿Cuál es, por ejemplo? El metilmercurio, que es un componente tóxico que se bioacumula, ¿ya? O el mercurio, de hecho, directamente el mercurio también, ¿ya? Metales pesados, pesticidas, por ejemplo, también son otros componentes que se pueden bioacumular. No es necesario que se los sepan, ¿ya? A lo mejor se lo podrían tener en cuenta porque se los podrían preguntar. Metilmercurio, ¿ya? Que es un componente que se puede bioacumular, ¿ya? Pero si le preguntan sobre esto, a lo más probable es que le van a colocar el nombre del componente tóxico. Pero la idea la que quiero que tengan clara, ¿ya? Por eso mismo, Luciano, lo que estábamos diciendo, de que no se pueden trabajar. Es decir, yo incorporo el componente, por ejemplo, en un alimento, ¿cachai? Y al incorporarlo al organismo, mi organismo no es capaz de trabajarlo, no es capaz ni de convertirlo, ¿ya? En algo no tóxico, ni es capaz tampoco de excretarlo, es decir, de sacarlo, ¿cachai? Se bioacumula, ¿sí? Obviamente estamos hablando de componentes que no deberían estar ahí, ¿sí? Por eso es que también tiene que ver con esto de bioacumulación. No deberían estar ahí. ¿Ya? Esto, de hecho, por lo general, el metilmercurio se relaciona con los desechos industriales, ¿ya? De nuestro sector industrial de la sociedad, ¿ya? Y si se dan cuenta, la dinámica es la siguiente. Nosotros, a medida que vamos avanzando en la cadena trófica, miren hacia allá, ahí tenemos fitoplancton, que sería un productor o nivel trófico 1, zooplancton, nivel trófico 2, ¿sí? O en este caso consumidor primario, y así vamos avanzando en la cadena trófica, ¿cierto? Hacia la derecha en este caso, ¿ya? Pero fíjense cómo va comportándose lo que es la bioacumulación, es decir, la concentración de ese componente tóxico, ¿ya? 0,001 ppm, que sería partícula por millón, ¿ya? En el siguiente nivel tenemos un poquito más, en el siguiente nivel tenemos un poquito más, y así, ¿sí? De tal manera que los últimos niveles tróficos, ¿ya? Los últimos de la cadena trófica son los más perjudicados, ¿ya? Porque la bioacumulación va justamente aumentando. De tal manera que si nosotros formamos parte de la cadena trófica, como en este caso, que consumimos atún, ¿ya? Ese componente tóxico no llega a nosotros, ¿ya? Por eso no está como tan recomendado el consumir tanto atún, ¿ya? Hay como un límite, ahí no me acuerdo cuánto es, a la semana. 2 o 3 tarritos de atún, como mucho, ¿ya? Bien, entonces, idea clave, componente que no se puede desechar ni metabolizar o trabajar en el organismo, ¿cierto? Y por eso se acumula, ¿sí? Y la otra idea clave
los últimos niveles tróficos son los más afectados. O al revés, los niveles inferiores, es decir, los productores, son los menos afectados. ¿Sí? Solo porque son los que tienen menos cantidad o concentración de ese componente tóxico. ¿Ya? Cualquiera de las dos ideas les sirve, ¿cierto? O sea, mirar la cadena trófica hacia arriba, ¿cierto? Los últimos niveles son los más afectados, o la parte de abajo, los menos afectados. ¿Sí? Bien, ahí está. Esto es como una representación de lo que ocurre, ¿ya? De cómo llega al fondo el metilmercurio, por ejemplo, a un cuerpo de agua. ¿Sí? Y de ese cuerpo de agua puede llegar perfectamente a un alimento para nosotros. ¿Sí? Ya. Ah, ese es otro. El DDT, también es otro componente tóxico. Ya también se llama diclorodifenil tricloroetano, creo. Ya, pero no importa, DDT, DDT, ¿ya? También es otro componente que podrían tenerlo en cuenta como un componente tóxico, ¿ya? Metilmercurio, DDT, ¿ya? Pero como les digo, lo más probable es que se los van a mencionar. ¿Sí? Bien. Como les mencioné antes, de los ciclos de la materia, que estos se llaman ciclos biogeoquímicos, como ahí está, miren acá, ahí, biogeoquímicos. Fíjense cómo pueden extraer la idea solamente en base a las raíces de las palabras, ¿ya? Químicos, porque obviamente son elementos químicos, ¿sí? Que van a fluir en la naturaleza, en los seres vivos, por eso bio, ¿ya? Y también en lo que es la tierra en sí, o sea, los componentes abióticos y los componentes bióticos, ¿ya? Entonces son elementos químicos que fluyen en la naturaleza, tanto en los componentes bióticos, los seres vivos, como los componentes abióticos, lo no vivo, ¿ya? Se encuentran fluyendo por ahí, ¿ya? Y ahí vamos a encontrar diferentes representantes dentro de estos procesos, ¿ya? El fósforo, el azufre, ¿ya? Carbono, oxígeno, nitrógeno y el agua, ¿sí? ¿Por qué antes les dije que solamente voy a ver dos? Porque los que más preguntan son nitrógeno, carbono, oxígeno, ¿ya? Fósforo, azufre, yo no sé tú, Seba, pero yo nunca me he pillado con una pregunta de fósforo y azufre, ya sea a lo más en una guía de CP, pero no es lo Una mismo vez me que... pillé con una, pero era demasiado fácil, porque lo único que mostraba era que el azufre, el fósforo servía como abono para las plantas y venía del agua, nada más. Ya, Pero bacán, no es sí. como la gran cosa. Nunca lo han preguntado en realidad. Fue como en un Sí. modelo, de hecho, que di. No. El carbono oxígeno y el del nitrógeno sí que los preguntan. Y el Ujú. del agua no, ni tanto porque es casi cultura general, o sea, Sí, pues poco. este de hecho es como, entre comillas, sería como el más fácil, porque de Sí, hecho esto se ve en básica, sí, en básica, ¿cierto? cuando era niñita y sólida, líquida. Entonces como que ya. Claro, cuando se empieza a hablar, por ejemplo, de los cambios de estado, ahí ya se ve el ciclo del agua. Sí, Sublimación, se ve condensación, como en octavo, si no me evaporación. equivoco, en séptimo de nuevo. Con esos Ahora cambios se de está viendo estado. incluso en sexto. Ah, que son O sea, bacanes los niños de ahora. sí, pues y nosotros, ahí, en el ejemplo está. Wow. Ya, ve, en quinto básico, ¿cierto? Ya. Entonces, chiquillos, el ciclo del agua yo no lo voy a ver, ¿ya? Porque de verdad que es sencillo, lo pueden ver ustedes, y más encima que es, como estábamos diciendo ahora con el profe Seba, es cultura general, ¿ya? Del ciclo del fósforo, lo que tienen que tener en cuenta es justamente lo que mencionó el Seba también, que acá se vincula mucho el fósforo y el azufre con lo que es la parte de fertilizantes, ¿ya? Para plantas, ¿ya? Y directamente, por ejemplo, el abono, ¿ya? Que sirve justamente para la tierra, la planta, ¿ya? Las plantas en sí. ¿Sí? Eso sería como como lo clave de ese ciclo, ¿ya? Pero sí me voy a concentrar en estos dos, nitrógeno y carbono oxígeno, ¿ya? Bien, ya, miren, esto solamente se lo voy a mostrar, ¿ya? Lo que es ciclo del agua. O sea, si yo perfectamente, o sea, mejor dicho, ustedes perfectamente me pueden responder, yo estoy seguro que me pueden responder qué significa evaporación, ¿sí?
cambio de estado, bla, bla, bla. ¿Ya? Condensación, también supongo que ya tienen una idea al respecto. Precipitación, que no es lo mismo que lluvia, ojo, precipitación es caída de agua, ¿ya? Se divide en nieve, ¿cierto? Que es caída de agua en estado sólido, y lluvia, ¿sí? Caída de agua en estado líquido, ¿sí? Correntía, ríos, básicamente eso, ríos, se mueve el agua, ¿sí? Se desplaza, por eso se llama escorrentía. Percolación, que el agua se filtra, nada más. Se filtra y se va a las napas subterráneas, lo que son las reservas de agua que están en las profundidades, ¿ya? Por eso es que cuando ustedes hacen un pozo, después se filtra agua y se llena, ¿ya? Ya, eso no va. Aquí me voy a detener, ¿sí? Ya, carbono, oxígeno. Estos dos elementos son esenciales porque primero se lo van a preguntar, estamos seguros. Y segundo, se van a utilizar estos elementos en lo que son los procesos de respiración celular y fotosíntesis, ¿ya? Teniendo estas tres ideas claras, ya están al otro lado, con este ciclo, ¿ya? Respiración celular, combustión y fotosíntesis, ¿ya? En la fotosíntesis, como ustedes mencionaron delante, se utiliza dióxido de carbono, muy bien, ¿cierto? Agua, luz, ¿sí? Esos son los reactantes, ¿sí? Es decir, lo que necesito para hacer reaccionar otros componentes y poder generar glucosa en la fotosíntesis, ¿ya? Prende acá, espérenme, aquí está. En la fotosíntesis requiero de dióxido de carbono, o sea, las plantas incorporan, ¿sí? Dióxido de carbono. Lo procesa y va a liberar oxígeno, ¿sí? De hecho, también eso es cultura general, o sea, nosotros respiramos gracias a las plantas, ¿sí? Se libera oxígeno de parte de la planta con la fotosíntesis, nosotros podemos respirar ese oxígeno, ¿sí? Ahora, vamos a la respiración celular, que la respiración se da el proceso inverso, o sea, nosotros incorporamos oxígeno, procesamos el oxígeno y liberamos dióxido de carbono. Es al revés, ¿cierto? Fotosíntesis, incorporo dióxido de carbono, libero oxígeno. Respiración celular, incorporo oxígeno, libero dióxido de carbono. ¿Sí? Son inversos. ¿Ya? O sea, ahí ya tienen una relación súper estrecha entre los dos procesos. ¿Ya? Ah, clave también. Las plantas, por favor, recuerden eso, las plantas también respiran, porque las plantas también tienen un organelo que les permite realizar respiración celular, ¿ya? Que es la mitocondria. ¿Sí? Después va a aparecer en todo caso. Ahí tenemos que hablar un poquito de la respiración celular, pero así como muy breve. Y si es que, porque capaz que ni siquiera la vemos con tanto detalle, ¿ya? Pero las plantas también pueden realizar respiración celular, o sea, incorporar dióxido de carbono, ¿cierto? Procesarlo y liberar dióxido de carbono, ¿sí? Ya. Y la combustión es una forma en la que nosotros, como sociedad, como especie humana en este caso, con todo el avance tecnológico y demás, contribuimos a lo que son las emanaciones de dióxido de carbono, ¿ya? Y de monóxido de carbono. ¿Sí? Ahí están los dos componentes, ¿ya? En lo que son las fábricas se liberan muchos de estos componentes, ¿sí? Que si bien pueden ser tóxicos, obviamente igual en parte estamos contribuyendo a que haya dióxido de carbono disponible en la atmósfera y que si las plantas puedan tener ese elemento, ese nutriente para poder realizar fotosíntesis, ¿sí? En el fondo es como una, por decirlo así, es como una contribución a las concentraciones de carbono y oxígeno, pero de manera artificial, ¿ya? En cambio, nosotros cuando respiramos, de manera natural estamos emanando dióxido de carbono al ambiente, ¿sí? Pero teniendo en cuenta esto de qué es lo que sale, qué es lo que entra, ¿ya? ¿Qué componente entra, qué componente sale? Ya tendrían como claro lo que es este ciclo. ¿Y por qué se habla de ciclo? Porque podemos comenzar de cualquier parte, ¿cierto? Comencemos del animal, por ejemplo. Está incorporando oxígeno, libera dióxido de carbono. Ahora, el dióxido de carbono que liberó lo va a tomar la planta. Utiliza el dióxido de carbono y libera oxígeno. Ese oxígeno puede ser ahora respirado por el animal, ¿cierto? Y así. Si se dan cuenta, estamos relacionando los dos procesos, ¿ya? Bien, ¿claros? ¿Bien hasta ahí, chiquillos? El chat está un poquito apagado.
Sí, es Tan que yo creo que están concentrados los chicos. pendientes. Sí, están concentradísimos, yo creo, los chiquillos. Ya. Que como es intensivo, sí, yo creo que es por eso. Ya. El ciclo del nitrógeno. Este, a mi parecer, es el más complejo. ¿Ya? Pero, esperemos un poquito. Lo que pasa es que yo acá, la otra vez, generé un texto. Si es que apenas alcanza a escribir, recuerden que van a tener el Power. Bueno, no sé, Seba, tú le mandaste este Power, ¿cierto? ¿O no? ¿O le mandaste otro? ¿Seba? Perdón. Estaba escribiendo algo que me estaban preguntando algo acerca del siglo anterior. Sí, Ah, Franco, ya, estaba no concentrado. descuida. ¿Cuál fue el Power que le mandaste? ¿Este o el de No, la le mandé el clase? siguiente. Es que a mí Ah, ya, César me mandó el siguiente. ya, no, descuida. Lo Déjame siento. mandárselo yo. Tranqui, que yo igual modifiqué un asunto. Pero van Ok. a tener el Power. ¿Dónde está? Aquí. No se preocupen, chicos, que si no alcanzan a escribir, que les tengo un regalo. He anotado todo lo que dice el profe Franco y añadí unas cosas yo. Se los voy a mandar al final. Ah, Porque estoy perfecto. aburrido, pues. Hay que hacer algo. Ya que nadie me pregunta tanto. No, pero sí, un resumen ahí porque sé que cuesta. Para que después lo Qué lean sin. bien, Está en qué bien, mayúscula, ¿no? eso sí, Ahí, todo, pero estoy destacando lo importante. no importa, no importa. No, pero bacán. Qué bueno, ahí ven, el profe aquí ya de entrada súper considerado con ustedes. O sea, el Cevita es muy buen profe, les digo, muy considerado con los cabros. Ven ahí, ya. Miren, yo también aquí les voy a mandar, bueno, no sé si, a ver, es que visualmente es un impacto como muy grande. Es como si les pegaran un charchazo, así, ¿cierto? Pero si viene mucho texto, les va a servir, créanme. ¿Ya? Tomen, miren. Cópienlo por ahí Franco, en alguna vuelvo al parte. tiro. Dale, dale. Cópienlo por ahí en alguna parte, chiquillos, ese texto, porque ahí está todo el detalle de este ciclo, ¿ya? Del ciclo del nitrógeno. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes estudien esta parte del ciclo del nitrógeno, estudien con la diapo y con ese texto que yo les mandé, ¿ya? Porque como les digo, está todo el detalle. Sí, guarden el chat, tómenlo en pantallazo, cópienlo en un Word, no sé, ¿ya? Pero guárdenlo, ¿sí? Está todo el detalle acá. Miren, el ciclo del nitrógeno también involucra, obviamente, un ciclo. Podemos partir de cualquier parte, ¿ya? Y el nitrógeno tiene una característica que este elemento se puede encontrar en estado gaseoso o en estado sólido, en la Tierra, ¿ya? En estado gaseoso o en estado sólido, ¿sí? De hecho, al igual que el CO2 o el oxígeno, ¿cierto? Porque también se puede ver como de una manera estructural, sólida, el dióxido de carbono bueno, carbono, oxígeno, cualquiera de los dos, pero también en estado gaseoso. Lo mismo con el nitrógeno, ¿ya? Eh, Comencemos desde acá, desde el nitrógeno atmosférico, N2. Eso quiere decir gas, ¿sí? En estado gaseoso. Buena, Sofi, bacán. Todo eso ayuda, todo eso sirve. Muchas gracias. Súper. Comencemos con la fijación. Esto, que de hecho, como les dije, ahí ya se los coloqué, los 5 puntos claves se los coloqué en el chat. Fijación. Existen bacterias fijadoras de nitrógeno que van a ser aquellas que toman el nitrógeno atmosférico, el N2, ¿ya? Lo incorporan, lo fijan y lo van a transformar, convirtiéndolo en amoníaco, ¿ya? Mientras notan esa idea clave, comento aquí de que prácticamente todo este ciclo está asociado con bacterias, ¿ya? Prácticamente todo el ciclo. Puras bacterias acá, son todas bacterias, ¿ya? Fijación es lo mismo que incorporación, básicamente lo mismo. Entonces, cuando aparezca el concepto, asócialo con eso, que está incorporando algo, ¿ya? Fijar es incorporar. Entonces, las bacterias fijadoras de nitrógeno toman ese nitrógeno atmosférico, lo trabajan, transforman en amoníaco, ¿ya? Ya, bien. Sí. De este ciclo sí han aparecido preguntas, ¿ya? Y de hecho hay preguntas súper desgraciadas de este ciclo, así que tienen que tener en cuenta unas partes ahí que, de hecho, también se lo destaqué en lo que les mandé. Otra forma de contribuir a la concentración de amoníaco
del suelo, porque aquí, como les dije, las bacterias fijadoras de nitrógeno toman el nitrógeno atmosférico y lo transforman en amoníaco, ¿sí? Ese amoníaco también se puede como aumentar de otra fuente, la amonificación. ¿Qué pasa acá? ¿Se acuerdan de los descomponedores? Bacterias y hongos, ¿sí? Que trabajaban la materia orgánica. En este caso, hacen lo mismo, ¿ya? Están trabajando con restos orgánicos, ¿ya? Presentes en los desechos de los seres vivos, que pueden ser directamente los cadáveres o las heces fecales, ¿ya? Cualquier desecho orgánico que dejen los seres vivos, ¿ya? Y lo que hacen estos descomponedores, bacterias y hongos, es tomar esa materia orgánica y transformarlo en amoníaco, ¿ya? O sea, en el fondo hay dos formas en las cuales se puede aumentar el amoníaco en el suelo: con las bacterias fijadoras de nitrógeno o con las bacterias ion, que aparecen en la amonificación. Es un proceso aparte en el fondo, ¿ya? Pero de tal manera que por las dos vías se aumenta el amoníaco. Esa es la lógica, aumentar el amoníaco en el suelo, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con ese amoníaco? Ahí está, de hecho, procariontes fijadores de nitrógeno, es lo mismo, ¿ya? Eso aquí, lo mismo que estaba mencionado hoy. La nitrificación ahora, en la siguiente fase en el fondo, ¿ya? Para ver otras bacterias, como les dije aquí, está todo regido por bacterias prácticamente, ¿ya? Que son las bacterias nitrificadoras o bacterias nitrificantes, que toman el amoníaco y lo procesan, ¿sí? Lo convierten el amoníaco en nitrito o en nitrato, ¿sí? Por eso se llaman nitrificadoras, porque toman el amoníaco y lo convierten, y es un componente nitrogenado, ¿ya? Por eso el nombre, ¿sí? Nitrito o nitrato, ¿ya? Y aquí viene un proceso clave que tienen que tener en cuenta porque es súper importante, tanto para la PSU, o sea, para la PDT, ¿cierto? Como para como asociarlo con las cadenas tróficas, ¿ya? Que es la asimilación. Yo diría que este es el punto más importante del ciclo, chiquillos, ¿ya? Porque aquí entran en juego las plantas, ¿ya? Resulta que nosotros, por ejemplo, necesitamos nitrógeno. Todos los seres vivos necesitamos ciertos componentes nitrogenados, ¿ya? Pero resulta que nosotros no podemos incorporar directamente el nitrógeno de la tierra, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Mediante la dieta, ¿cierto? Consumiendo plantas, ¿ya? En una dieta herbívora, ¿ya? Bueno, directamente en una dieta carnívora, pero esta es la lógica, mire. Las plantas incorporan componentes nitrogenados para utilizar ese nitrógeno, ¿ya? Porque asimilan el nitrato mediante las raíces, ¿sí? Incorporan ese nitrato. Entonces incorporan nitrógeno. Y ese nitrógeno lo trabajan y la planta lo está incorporando, lo entrega a las cadenas tróficas. Recuerden que las plantas son productores, son la base de las cadenas tróficas, ¿ya? Entonces yo como planta, ¿cierto? O sea, no es que coma planta, sino que imaginen que yo soy una planta, ¿cierto? Incorporo el nitrato, estoy consumiendo nitrógeno, lo estoy haciendo parte de mi estructura, viene un herbívoro, me come a mí, y ese herbívoro se llevó parte de ese nitrógeno que yo incorporé, ¿ya? Y ese herbívoro, que supongamos sea, no sé, ya sea una vaca, ¿cierto? O una cebra, va a venir un carnívoro, se va a comer a ese otro individuo, y ese carnívoro ganó nitrógeno también, ¿sí? Entonces, ¿por qué es tan importante la asimilación? Porque con ese proceso se incorpora nitrógeno a las cadenas tróficas. Esa es la lógica, ¿ya? Se incorpora nitrógeno a las cadenas tróficas, ¿sí? ¿Cuál era la pregunta desgraciada que me pillé una vez, que creo que fue en una guía de CPEC? Era, ¿qué componente las plantas incorporaban en la asimilación? ¿Qué componente nitrogenado las plantas incorporaban en la asimilación? ¿Sí? Nitrato, N3. N3. ¿Sí? Nitrato. ¿Y por qué desgraciada la pregunta? Que es muy específica, ¿por cierto? Pero para que lo tengan en cuenta, ¿ya? Ahora, no fijan todo el nitrato, ¿sí? Porque si no se sobrecarga. Obviamente tiene que haber una regulación ahí. ¿Qué pasa con esa otra cantidad de nitrato?
vienen las bacterias desnitrificadoras o desnitrificantes, ¿ya? En la desnitrificación, fíjense, los nombres son todos iguales, ¿ya? Apuntan a lo mismo, y toman parte de ese nitrato y lo convierten en nitrógeno atmosférico, ¿sí? Cerrando el ciclo, ¿ya? Porque aumenta en el fondo el nitrógeno gaseoso, ¿ya? Por eso desnitrificación, ¿sí? Vamos de nuevo, voy a recapitular todo. Comenzando desde acá, desde el nitrógeno gaseoso, ¿sí? Bacterias fijadoras de nitrógeno, fijación. Incorporan el nitrógeno en estado gaseoso. Lo transforman en amoníaco. Segundo punto. En la amonificación, ¿ya? Los descomponedores, bacterias y hongos, trabajan la materia orgánica que dejan, ¿ya? Los restos orgánicos que dejan los seres vivos, ¿ya? Y lo transforman en amoníaco. ¿Sí? Por eso amonificación, porque se forma amoníaco. Bacterias nitrificadoras o nitrificantes toman el amoníaco y lo transforman en nitrito y nitrato. ¿Sí? Ese nitrato es asimilado por las plantas, lo que permite que el nitrógeno entre en las cadenas tróficas, ¿ya? Por eso es tan importante ese proceso. Y parte de ese nitrato, ¿ya? En la desnitrificación, se convierte en nitrógeno atmosférico, volviendo a estar en estado gaseoso. ¿Ya? ¿Bien? ¿Alguna duda, así como puntual de esto? Bueno, dice perfecto. Recuerden anotar, o sea, copiar lo que les mandé delante, ¿ya? Porque tienen todo el detalle, de hecho, prácticamente todo lo que dije está resumido, ¿ya? O sea, resumido, pero sigue harto texto, pero está resumido, créanme, ¿ya? Súper. Perfecto, vamos, sigamos. Ya, flujo de energía. Aquí, el flujo de energía, como les mencioné antes, es un flujo de manera lineal, ¿ya? O sea, unidireccional. Va desde el sol hacia los productores y después hacia los consumidores primarios y así vamos ascendiendo, ¿ya? Pero en el fondo es unidireccional porque va solamente desde el sol en adelante, ¿ya? Nicolás, me estabas escribiendo por interno, ¿ya? Me estás diciendo que te agregue, por favor, yo no te voy a agregar, porque no tengo acceso al grupo de WhatsApp, ¿ya? No, descuida, estoy leseando, no, ya, descuida. Ya, entonces, fluye de manera unidireccional la energía, pero esta energía que va pasando de nivel en nivel, resulta que es ineficiente. Se dice de que el paso de energía... ¿Qué es lo que son, no? No lo sé. Creo que fue Iván, el que estaba como bostezando. Ignacio, no sé. Yo también me asusté y dije, gente, ya que se está desmayando. Sí. Ya, pero listo. Oh, ya, ok, disculpe. Ya lo. De hecho, pensé que había sido hasta tú. Como estáis con alergia, Seba, pensé que había sido tú. Y dije, está Estar estornudando, no estornudado. sé, está Sí. ahí con ataque. No. Ya, Son cosas da que lo mismo pasan. quién fue. Da lo mismo quién fue. Vamos a seguir, ¿ya? Ya. Se dice que entonces este gasto o sea, este paso de energía, este traspaso de energía o transferencia de energía es ineficiente. Y esto se explica mediante las leyes de la termodinámica. Aquí esto es como lo poco que se ve de física, ¿ya? Relacionado con biología, ¿sí? Y tiene que ver con esto, fíjense. La primera ley de la termodinámica, que de hecho esto es como un dicho, así, además lo han escuchado en algún momento. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿cierto? Yo creo que además lo han escuchado por ahí. ¿Qué quiere decir esto? De que solamente se puede transferir la energía, ¿ya? No se puede crear ni destruir, ¿sí? Hay transformaciones de energía, transformación de energía
lumínica, por ejemplo, a energía térmica, ¿cierto? O energía cinética, por ejemplo, movimiento, a energía térmica también, ¿sí? O energía potencial, gravitatoria, a energía cinética, bla, bla, bla. Hay diferentes transformaciones de energía, ¿ya? Pero no se puede crear ni destruir. Esa es la primera ley. Y la segunda ley de la termodinámica quiere decir que, que cuando hay una transferencia de energía, ¿ya? Que en el fondo es como pasar de una forma a otra, ¿cierto? Como aparece aquí, se libera parte de esa energía, se disipa desde el cuerpo, ¿ya? Del organismo, ¿cierto? Se disipa en forma de calor. ¿Sí? Entonces, esa energía que se libera en forma de calor no se aprovecha, ¿bien? No se aprovecha del todo. De tal forma que, si yo, por ejemplo, yo, como individuo de una cadena trófica, yo utilizo parte de la energía que me llega, y a medida que yo vivo, ¿cierto? Yo libero energía en forma de calor, ¿ya? Se disipa. Si viene un carnívoro y me come a mí, entonces ese otro carnívoro no puede aprovechar toda la energía que yo adquirí en un comienzo, ¿sí? Es decir, del 100% de energía que yo adquirí, solamente le voy a pasar un porcentaje a ese otro individuo, ¿sí? Ah, en el colegio a lo mejor viste la primera ley, la segunda no se ve mucho, ¿ya? Como una cosa, claro, como así a general, ¿ya? Bien, ya. Justamente como estaba diciendo ahí el Seba, y que en este esquema queda mucho más claro, primero vimos la parte como conceptual, ¿cierto? Se dice de que la energía, aquí cuando va pasando de nivel en nivel, ¿cierto? Es ineficiente ese traspaso de energía, ¿ya? ¿Por qué? Y aquí queda más claro con porcentaje, fíjense. Ubiquémonos en el nivel de los productores o nivel tráfico 1, ¿sí? Ahí donde yo hice el rectángulo, aquí, ¿ya? Esto es una unidad de energía, kilocalorías por metro cuadrado, ¿ya? Y tenemos 10.000. Esa es la cantidad de energía que se encuentra en ese nivel, en los productores, ¿ya? Resulta que de este 100%, porque esto estaría representando el 100%, ¿cierto? Hay un 90% de la energía que va a ser utilizada para procesos vitales del organismo, ¿sí? Como crecer, desarrollarse, reproducirse, buscar alimento, todo. Procesos vitales, ¿sí? A nivel de así como general del organismo, ¿ya? Y parte de ese 90% se libera como calor, ¿ya? Se libera en forma de calor. ¿Qué es lo que se está representando ahí? Fíjense, todas esas flechitas del lado derecho, fíjense que va como que sale del nivel y se va a la nada, ¿sí? Como al ambiente. Entonces se libera calor al ambiente. Eso quiere decir. Y el 10% va a ser la energía que realmente llega al siguiente nivel trófico, ¿sí? Porque como le estábamos mencionando adelante, con esta ley, la segunda ley, esa, ¿ya? Segunda ley de la termodinámica, apunta a que en cada traspaso de energía, o en cada transferencia de energía, se libera calor, ¿ya? Se disipa calor del ambiente, ¿sí? Entonces, por eso aparece aquí 10.000 kilocalorías. 9.000 kilocalorías de esos 10.000, ya se supone que van a ser utilizados para los procesos vitales y parte de esos 9.000 kilocalorías se libera en forma de calor, ¿ya? De tal manera que al siguiente nivel trófico llega solamente 1.000 kilocalorías, al 10%. Por eso es que esto, acá arriba fíjense en el título, se llama regla del 10%. ¿Sí? Porque solamente el 10% de la energía de cada nivel trófico pasa al siguiente nivel. ¿Ya? Como está indicado en la primera parte de ese texto. ¿Ya? Ahí. Esto significa que el consumidor terciario consume mucho más. O sea, el consumidor terciario tendría que consumir más cantidad de materia, en el fondo, para poder compensar lo que necesita de energía. ¿Sí? Porque a él llega menos energía. Sí, sí. Si lo ves desde ese punto de vista, sí.
¿ya? Claro. Pero ojo, esto se está viendo en función del nivel, no de un individuo. Ojo, ¿ya? No quiere decir de que un individuo genera esa cantidad de energía, no, ¿ya? Estamos viéndolo como un nivel. Y dentro del nivel tenemos muchos productores, dentro del segundo nivel tenemos muchos consumidores primarios y así, ¿ya? Así que ojo con eso, estamos viendo en función del nivel, ¿sí? Y esto se puede traducir a lo que son las pirámides ecológicas, que estos son modelos que van a representar eh, como diferentes situaciones de la naturaleza para poder estudiar la naturaleza, ¿ya? Es decir, si nosotros queremos analizar un ecosistema, por ejemplo, en función de la energía que hay en ese ecosistema, vamos a utilizar una pirámide de energía, ¿sí? Pero si yo, por ejemplo, quiero estudiar a un ecosistema en función del número de individuos que constituye a ese ecosistema, entonces voy a utilizar una pirámide de números, ¿sí? En el fondo aquí uno decide qué foco darle, ¿ya? Para poder estudiar a ese ecosistema. Pero bien, en la pirámide de energía, fíjense que es literalmente una pirámide. O sea, así, 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 ¿sí? Es una pirámide. ¿Por qué? Los productores siempre van a tener la mayor cantidad de energía, ¿ya? Porque son productores. Producen, en el fondo, es como una fábrica, ¿cierto? De materia y energía para entregarlo a las cadenas tróficas, ¿ya? Y ojo, es una regla, eso se me olvidó decirles, perdón, voy a volverme un poquito, se me había olvidado esto. ¿Por qué es una regla y no una ley? Es una pregunta como bien al callo, ¿ya? Y requiere como de una asociación precisa. ¿Por qué es una regla y no una ley? Porque no es perfecto, súper, bien. Porque no es exacto el 10%, ¿ya? Recuerden que bueno, las leyes se pueden llevar a modelos matemáticos, ¿cierto? Y son exactos, ¿sí? Se supone que hay una cierta constancia, ¿ya? Es constante, se puede aplicar en diferentes fenómenos y se debería cumplir esa ley, ¿ya? En el caso de la regla, no es una ley porque, como bien ustedes dijeron acá, fíjense, miren los números, ¿ya? 11.977 y el 10% no es 1.890, ¿sí? O de 1.890 al 10% no es 316, ¿cierto? Entonces son valores aproximados, ¿ya? Estamos hablando de una regla del 10% porque no son valores exactos, ¿sí? Súper. Característica de la pirámide de energía, no se puede invertir, ¿ya? No se puede invertir, es decir, no se puede desordenar, ¿cierto? Siempre va a tener la forma de pirámide, ¿ya? Siempre la base va a ser más ancha, ¿ok? En cambio, la pirámide de biomasa y de número sí puede invertirse, ¿ya? Ya vamos a entrar en detalle por qué. Pero la pirámide de energía no se puede invertir por las leyes de la termodinámica, ¿ya? Las leyes de la termodinámica, que son las que estábamos viendo delante, son las que permiten, ¿ya?, que la pirámide de energía tenga una forma fija, ¿ya?, que no se pueda invertir, ¿sí? Bien, la pirámide de biomasa lo que mide es la cantidad de materia viva de un ecosistema. No, mejor dicho, de un nivel, ya de un nivel trófico. Fíjense que lo estamos relacionando siempre con nivel trófico. Esto es lo que mide en el fondo, a ver, ahí. Esto es lo que mide la pirámide de biomasa. De hecho, fíjense, bio de vivo, ¿cierto? Y masa, materia, ¿ya? Por eso es cantidad de materia viva en un nivel trófico, ¿ya? En el fondo se mide en lo que es peso seco, ¿ya? Peso seco. Masa, gramos, ¿ya? Gramos por lo que es metro cuadrado, es decir, en una superficie, ¿ya? Supongamos yo tomo todos los productores de un cierto medio, ¿ya?, y solamente quiero obtener el peso seco, es decir, retiro el agua, ¿cierto? Me quedo con la masa seca, en este caso, sin el agua, ¿ya? Y lo mido. ¿Cuánta materia viva tengo? De ese nivel trófico, ojo, recuerden, no lo estamos viendo como individuos, lo estamos viendo como nivel trófico, ¿ya? Pero eso es masa, cantidad de materia.
Esto que se está viendo aquí, esta pseudo pirámide, porque tiene una forma bien extraña, ¿cierto? Ahí, esa pirámide, así, es efectivamente una pirámide y tiene la forma como tal, ¿ya? No es una pirámide ni invertida ni desordenada, porque esto es un ecosistema terrestre, ¿ya? Se está dando en un ecosistema terrestre, pero en un ecosistema acuático, esto varía, ¿ya? Fíjense cómo se invierte la pirámide, ¿sí? ¿Por qué? El fitoplancton es un productor y el zooplancton es un consumidor primario, ¿ya? Entonces uno podría pensar que esto, ¿ya? Esta pirámide podría llevar a que el fitoplancton se termine como acabando, ¿cierto? Porque tiene una, como que su amplitud, por llamarlo así, o como el ancho de ese nivel es como chiquitito, ¿cierto? Es que está como estrecho. En cambio, el zooplancton tiene un nivel mucho mayor, ¿sí? Em, ¿Por qué se da esto? Porque aquí, ojo, no es que se vaya a acabar el fitoplancton, como les decía, es que lo que pasa es que el comportamiento que es distinto, ¿ya? Porque resulta que en ecosistemas acuáticos, el fitoplancton, que tiene capacidad fotosintética, por eso es un productor, ¿ya? Eh, es más pequeño que el zooplancton y tiene una tasa reproductiva alta, muy alta. O sea, se reproduce ultra rápido, ¿ya? Se reproduce muy rápido y es más pequeño. Entonces, si yo estoy midiendo masa, ¿ya? Es como esto, es como si yo tomase un zooplancton y el zooplancton es así, muy grande, en comparación al fitoplancton, que es muy chiquitito, ¿sí? Entonces, obviamente, si yo tengo tres zooplancton, por ejemplo, tengo tres que son grandotes y tengo 40 fitoplancton chiquititos, capaz que ni siquiera me hagan la misma masa, ¿cierto? Porque tengo unas cosas más grandes acá, ¿ya? Entonces, se puede invertir la pirámide por eso, ¿ya? Porque el fitoplancton tiene una tasa reproductiva súper acelerada, es muy rápido para reproducirse, ¿ya? ¿Cacharon esa parte? Con el ejemplo de lo de los tamaños queda como claro. ¿Cacharon? ¿Sí? Ya. Bien, recuerden, si tienen preguntas, hágansela al Seba, ¿ya? Sí, aquí estoy respondiendo algunas dudas. Ya, Escríbanme bacán. nomás. Ya, súper. Rosita, si no te quedó muy claro, el Seba te puede responder, ¿ya? Pero pregunta, ¿sí? En la pirámide de números, acá la cosa cambia porque estamos viéndolo como... Ah, Rosita, descuida, después igual le voy a hacer una repasada así como muy breve, ¿ya? Pero por mientras igual plantearle la pregunta al Seba. Ya, pirámide de números estamos viéndolo como cantidad de individuos, ¿sí? Cantidad de individuos, pero contados, ¿sí? Como individuos. O sea, si yo tengo productores que son flores pequeñas, ¿sí? Plantas pequeñas, entonces una flor va a ser un individuo, ¿cierto? Pero si yo tengo un tremendo productor, un árbol, un roble, por ejemplo, aquí, fíjense, el árbol completo es un individuo, ¿sí? Y en ese árbol enorme puede que haya muchos insectos, consumidores primarios, muchas aves, consumidores secundarios, y también aves que sean cazadores, ¿cierto? Consumidores terciarios, ¿sí? Viviendo en el árbol. Entonces, aquí la cosa puede variar, ¿ya? Porque la pirámide se puede como desordenar, ¿sí? Esta representación es típica, primero, de pregunta de tipo PSU, ¿ya? Y segundo, típica también cuando se tienen productores de gran tamaño, ¿sí? Se tiene un bosque, por ejemplo, y si ustedes toman un árbol, pueden encontrarse con todo un ecosistema prácticamente en el árbol, ¿ya? Así como, caso contrario, si tengo productores pequeños, entonces la cosa va a cambiar. Tengo muchos productores, ¿sí? Porque estoy contando individuos, no estoy midiendo energía, ¿ya? No estoy midiendo biomasa, estoy midiendo número de individuos, cantidad de individuos de la población o de la comunidad en este caso, ¿sí? Ahora, repasando un poquito de la pirámide de biomasa para que quede claro, ¿ya? Estamos viendo cantidad de materia,
¿sí? Materia, estamos hablando en el fondo como del, ya, veámoslo desde ese punto de vista, tamaño, ¿sí? Tamaño de los individuos. Entonces, si yo tengo en un ecosistema que el fitoplancton es chiquitito, y de hecho eso es lo que se da, el fitoplancton es chiquitito en comparación al zooplancton, ¿sí? Entonces, si yo tengo una masa de 500 zooplancton y tengo una masa de 500 fitoplancton, obviamente voy a tener menos masa en los 500 fitoplancton porque son chiquititos, ¿sí? Pero en este caso, la pregunta es, ¿por qué la pirámide está invertida? ¿Ya? ¿Esto se puede desestabilizar? No, porque no estamos viendo energía, no estamos viendo números, estamos viendo masa, ¿ya? Si bien son chiquititos los fitoplancton, se reproducen muy rápido. Y por eso es que el fitoplancton puede sostener en el fondo a todos los otros niveles, ¿sí? Porque ese es el rol en el fondo de los productores, ¿cierto? Los productores tienen como la base de la pirámide porque tienen mucha materia y energía que entregan a los demás niveles, ¿ya? Entonces por eso sostienen a los demás niveles tróficos y tiene que haber un equilibrio, ¿ya? Bueno, bacán. Eso. Ya, chiquillos. ¿Ven? Ahí hay esa pirámide, fíjense, es lo mismo que hay. Miren, pirámide de número con productores de gran tamaño, ¿cierto? Así. Ahí está. ¿Ya? Lo mismo. ¿Sí? Ya. Ay, está conversado, no importa. Fotosíntesis, que es lo último que tiene que ver de esta clase. ¿Ya? Em, primordial ver esto. ¿Ya? Esto es lo que tienen que tener en cuenta de fotosíntesis. La ecuación general. ¿Ya? Prácticamente lo que tienen que hacer es escribirla una y otra vez. Es la única forma en la que se les quede grabada, ¿ya? Escribirla, escribirla, escribirla. 6 moléculas de dióxido de carbono más 6 moléculas de agua más luz, ¿cierto? Igual, una molécula de glucosa, que esto es glucosa, esa es la fórmula de glucosa, C6H12O6, ¿sí? Más 6 moléculas de oxígeno, ¿sí? Es decir, estas moléculas inorgánicas, ¿cierto? Agua, dióxido de carbono, van a dar una molécula orgánica, ¿ya? Glucosa, que es la que va a ser aprovechada por la planta, ¿cierto? Y como producto también se libera oxígeno al ambiente, ¿ya? Aquí lo que tienen que tener en cuenta es que hay dos transformaciones. Hay una transformación de materia, que sería de inorgánica, que es lo que le estaba diciendo, ¿cierto? A orgánica. ¿Y cuál es la otra transformación que hay aquí? A ver si me cachan para dónde quiero llevar la idea. ¿Qué otra cosa se transforma? ¿No? Bien, energía, súper. Tipo de energía. O sea, claro, pero esa materia orgánica que se utiliza para obtener energía, eso lo hace la planta después. Pero durante la fotosíntesis hay una conversión de energía también, ¿ya? Energía lumínica a, perfecto, energía química, ¿ya? Porque, bueno, se relaciona justamente con lo que dijo en todo caso iPad de Carolina en el chat, ¿ya? Porque con la glucosa se obtiene energía química, ¿sí? Porque a través de ese químico, de ese compuesto químico, se obtiene energía, ¿sí? Entonces, por eso, de la energía lumínica, ¿ya? Se convierte esa energía lumínica a energía química, ¿ya? Así que esos dos tipos de transformaciones tienen que tener en cuenta, más la ecuación general de fotosíntesis. ¿Vamos? Y lo que les mencioné delante que tenía, a ver, como un regalito para ustedes, es, esto por ejemplo es el detalle, ¿ya? Yo no voy a entrar en esto, ¿sí? Porque de verdad que es mucho. ¿Lo podrían ver ustedes después? Sí, pero ya, más detalle. Ahí la rubisco sí podrían tenerla en cuenta, que es la enzima más importante de la naturaleza, porque es la que se encuentra en más abundancia de partida, la rubisco. Y es la enzima que permite principalmente el proceso de fotosíntesis, ¿ya? Para la generación de la glucosa, ¿sí? Rubisco. Que lo anoten por ahí, la amiga rubisco, ¿ya? Se lo anoten en el chat.
Esto, fíjense, les coloqué incluso con título y todo, dedicación a mis estudiantes queridos, regalitos. Esto es lo que se tienen que aprender sí o sí. ¿Ya? Resumen de la fotosíntesis. ¿Ya? Se lo coloqué acá. Déjenme, antes que se me olvide. Les estoy compartiendo el PPT en el chat con esta parte. ¿Ya? Esto lo agregué yo. Así que descárguenlo. Ahí les llegó. ¿Ya? Dígame. Ya, descuide. Recuerda que si tienen dudas, pregúntenle al Seba, ¿ya? Descarguen el PPT, como les dije, está esta parte para que lo tengan, ¿sí? La ubicación de las dos fases de la fotosíntesis, ¿ya? Porque la fotosíntesis se divide en dos, fase clara, fase oscura, ¿ya? O, que también le llaman fase dependiente de luz, de acá, por eso le llaman fase clara, pero prefiero que le llamen fase dependiente de luz, como el nombre más, no solamente el nombre más técnico, sino que el nombre más preciso, el nombre real que debería tener, ¿ya? La de acá abajo, fase oscura, no es una fase oscura. Uno tiende a pensar con el nombre fase oscura que se da en la noche, y no, o cuando hay ausencia de luz, pero no es eso. Fase independiente de luz. En la fase oscura, ¿ya? Lo que realmente ocurre es que esa fase oscura o fase independiente de luz es que se da tanto cuando hay luz como cuando no hay luz. Por eso es que es independiente de la luz. Da lo mismo si hay luz, ¿sí? Va a ocurrir igual, ¿ya? A eso se refiere que es independiente de la luz, ¿sí? Da lo mismo si hay luz o no, va a ocurrir igual, ¿ya? Lo que ocurre después de la otra. Ah, sí, eso sí, claro. Muy bien, Belén. Se da la fase dependiente de luz, porque, claro, durante todo el proceso sí se necesita de luz, ¿ya? Pero para que se dé la otra fase, que es la fase oscura o independiente de la luz, da lo mismo si hay luz o no. Si se tienen los componentes necesarios para esa fase, entonces se va a dar, ¿ya? La fase independiente de luz, ¿sí? ¿Dónde se da? Ahí está la ubicación, la fase clara o dependiente de luz en la membrana de los tilacoides, ¿ya? Que lo pueden ver después en la parte del PPT como con más detalle, ya que el tilacoide es un componente interno de los cloroplastos, ¿ya? Aquí el órgano esencial, o sea, el organelo, perdón, cloroplasto. Este es el organelo de la fotosíntesis, ¿ya? El cloroplasto. Así que se los presento. Hola, hola amigo cloroplasto, tienen que tenerlo como amigo, ¿ya? Dentro del cloroplasto van a encontrar la membrana tilacoidal, ¿ya? Y el estroma, que sería como el espacio interno, ¿ya? Ahí es donde ocurren respectivamente los dos procesos. La fase dependiente de luz en la membrana tilacoidal, la fase independiente de la luz en el estroma, ¿sí? Reactantes, ¿ya? De la fase clara, agua, luz solar, pigmentos que son en el fondo moléculas que reaccionan con la luz, ¿sí? Por eso es que le aparece acá. NADP es una molécula que aparece en el detalle, lo pueden ver después, ¿sí? Pero en el fondo el NADP lo único que hace es como ser intermediario. Recibe componentes, entrega. Recibe componentes, entrega. Recibe componentes, entrega. Es todo lo que hace, ¿ya? Reactante, es decir, lo que va a reaccionar, va a ser eso, ¿ya? Productos, se sintetiza ATP, ¿ya? NADP, que es en el fondo el NADP de acá, pero que está modificado, y oxígeno. Pregunta, ¿dónde se va ese oxígeno? Así como rápido, ¿dónde se va ese oxígeno? Al ambiente. Bien, al ambiente, ¿ya? Y pregunta, miren, ATP, NADPH, ¿cierto? Estos son los reactantes de la fase oscura, es decir, ese ATP, que es un producto de la fase clara, sirve como reactante en la fase oscura. El NADPH, lo mismo acá, va a ser un reactante, ¿ya? Y es un producto a la vez de la fase clara. Ese CO2, ¿de dónde viene el CO2? ¿De dónde viene, en este caso, para este proceso? Del ambiente. Así que les coloqué eso yo también, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta, ¿ya? Claro, podría ser de nosotros, ¿cierto? O sea, de los animales, sí, ¿ya? Así que para que lo tengan en cuenta, el oxígeno se va al ambiente, el dióxido de carbono se toma del ambiente. Y eso lo pueden vincular con los ciclos que vimos delante, el ciclo del carbono-oxígeno, ¿ya? Y los productos de la fase oscura, glucosa. Y otros componentes principales para la célula, pero glucosa, ¿ya? ¿Quién permite eso? La Rubisco, que delante se la mencioné ahí en el chat.
¿sí? Eso como regalito. ¿Vamos? Ya. Esto también lo pueden ver ustedes después, como con más detalle, ¿ya? Fotosíntesis y respiración celular. Ya adelante le había dado una idea de que los dos procesos se vinculan muy estrechamente. Están demasiado vinculados, ¿sí? Porque fíjense, la fotosíntesis de antes les dije de la fórmula, ahí están los reactantes, fíjense, ahí están los productos, ¿sí? En la fotosíntesis. Y miren acá, en la respiración celular, eso, lo que está como reactante, glucosa más oxígeno, son los productos de la fotosíntesis, ¿sí? Y lo que está como reactante en la fotosíntesis son los productos en la respiración celular, ¿sí? ¿Se dan cuenta, no? La relación es súper estrecha. Así que aquí cloroplasto y mitocondria están muy, muy vinculados, ¿ya? Así es, está todo conectado. Y de hecho, en base a esto mismo, es que en el ciclo del carbono-oxígeno, que delante lo vimos, es que estaba este juego de incorporo oxígeno, libero dióxido de carbono, pero las plantas incorporan dióxido de carbono, liberan oxígeno, ¿ya? Entonces ahí se da esa dinámica, ¿ya? Bien, hasta ahí nomás, chiquillos, porque lo demás, de verdad que lo pueden ver ustedes, esto, contaminación, bla, 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 bla. Fíjense que es súper larga la clase, pero esta parte de verdad que la pueden ver ustedes, ¿ya? Ay, no, mejor no. ¿Cómo lo hago? Hay mucho acá que es de conocimiento general también, compactación del suelo, pérdida del suelo. Nosotros afectamos al suelo en todo momento, ¿ya? Lo alteramos con químicos, cambiándole las plantas que viven en el sector, ¿sí? Es que hoy día deberíamos haber terminado de teoría celular, ¿sí? Eso igual lo podríamos terminar de ver la próxima clase, pero no sé. Lo único que, porque para terminar, nos quedan 3 minutitos, lo único para terminar de todo esto, porque esto lo pueden ver ustedes después, en el aire, bla, 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 bla. Efecto invernadero, yo creo que lo han escuchado, se puede ver. Lo pueden ver ustedes por las de ustedes. Desarrollo sustentable también. Lo que es el daño a la capa de ozono también lo pueden ver ustedes, ¿ya? Porque esto igual no es difícil. La lluvia ácida también lo pueden ver, pero lo que sí voy a explicar, y para terminar, es esto, la eutrofización, ¿ya? La eutrofización. Que esto tiene que ver con una contaminación a nivel del agua, ¿ya? Eh, Les digo porque también, no, además, Seba, yo creo que también te he pillado preguntas de este estilo, ¿ya? Con la eutrofización. Eh, la eutrofización, chiquillos, implica lo que es un exceso de nutrientes en un cuerpo de agua, ¿ya? Esta es la situación inicial que va a perjudicar a ese ecosistema acuático, ¿ya? ¿Por qué? Naturalmente se tiene un equilibrio, fíjense, hay un equilibrio, ¿ya? Ya sea de especies, de nutrientes y bla, bla, bla. Y lo que uno puede pensar como exceso de nutrientes, como, oh, bacán, ¿cierto? Tengo más nutrientes en ese cuerpo de agua, ¿ya? Para todos los individuos del sector. Bacán, pero no es tan así, ¿ya? Ese exceso de nutrientes viene principalmente al sector, o a lo mejor, sí, al sector agrícola de nuestra sociedad, por el uso de fertilizantes, ¿sí? Fertilizantes. Esos fertilizantes están en base a nitrógeno y fósforo, ¿ok? Ahí está. Esa es como la idea clave de esto. Esto es como el inicio de todo el proceso, ¿ya? Pero resulta que si llega mucho nutriente aquí, hay algas que se aprovechan de la situación, crecen mucho, ¿ya? Se desarrollan muy rápido, pero mueren muy rápido también. De tal manera que esas algas generan una costra superficial. No sé si lo han visto en algún momento, cuando ustedes ven así como cuerpos de agua que están como medio podridos y tienen una capa verde. Se ve como en las lagunas. En agua estancada se suele ver mucho. Sí, caleta, justamente. Se ve mucho eso. Sí, ¿se ve o no?
chiquillos. 8, entonces Nico, a lo mejor tú tenías algún problema. ¿Ya? Termino con esto y le damos. ¿Ya? Nico, no sé qué problema tendrás, sorry, pero tengo que seguir. Discúlpame, ¿ya? Entonces, esa costra superficial, ¿ya? Son en el fondo restos orgánicos que dejaron esas algas, que crecieron por ese exceso de nutrientes, ¿sí? Entonces, lo que ocurre acá es que los rayos del sol no pueden ingresar, chocan, ¿ya? Y se devuelven, ¿ya? Son reflejados. De tal forma que si no llega luz al fondo, aquí abajo, en las profundidades, disminuye lo que es la fotosíntesis. De tal forma que si no hay fotosíntesis y tampoco hay intercambio gaseoso con el entorno, se pudre el ambiente, ¿ya? Se pudre ese ambiente acuático, ¿sí? Entonces lo que comenzó como una situación así como beneficiosa, así como mucho nutriente para acá, ¿cierto? Que rico, ¿ya? Eh, Desencadena toda una problemática porque tengo todo podrido, ¿cierto? Está todo podrido al interior. ¿Bien? Eso. Creo que sería todo por hoy día.